Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con estudiantes, jóvenes universitarios. Y el tema que hoy ponemos sobre la mesa, pues nace a raíz de estas manifestaciones, de estas movilizaciones de jóvenes, de las protestas que se han realizado a nivel nacional en diferentes puntos del país y en los que vemos a los jóvenes pues actuar de una manera violenta, realizar disturbios a través de estas protestas. Y eso, bueno, pues la pregunta es si hay jóvenes de uso, porque hay quienes dicen que se utilizan con fines políticos y provocan estas movilizaciones y sobre todo estos disturbios. En México, ¿hay jóvenes de uso o existe una juventud violenta? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa de análisis y como siempre un gusto saludar a Frida Gataz, quien es estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y también a Luciano Martínez, también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Iniciamos con Luciano. Muy buenos días, Luciano. Muy buenos días, Claudia, buenos días a mi compañera Frida y pues bueno, a todo el auditorio un saludo. Muy contento como siempre de estar aquí, de participar en estas mesas. Muchísimas gracias, Luciano Martínez. Y bueno, pues ya lo decíamos, la pregunta es, ¿existen jóvenes de uso o existe una juventud violenta que solamente de esta manera pues cree que se le va a escuchar y sobre todo que van a obtener una respuesta? Bueno, la situación es más complicada, ¿no? De lo que parece. Creo que la pregunta es bastante difícil de responder porque en sí, en lo general, vivimos en un país muy violento. De arranque, lógicamente, esto quiere decir que no solamente los jóvenes, sino en general la población de este país es muy violenta. Y cuando hablamos de jóvenes de uso, pues y más en esta situación política, pues bueno, en qué momento no se ha usado a la población y no solamente a los jóvenes. Recordamos que generalmente son los campesinos a los que más se les usa en las protestas, en los cierres de grandes avenidas y en el ataque hacia diferentes instituciones de poder o en el gobierno. Y definitivamente pues creo que en la lógica, si vivimos en un país violento y si vivimos en un país donde también se utiliza a las personas, pues los jóvenes también están en esos grupos. O sea, hay grupos de jóvenes violentos que tal vez esta es la única manera en la que creen que se pueden expresar o en la que creen que pueden llegar a algún tipo de solución, pero también hay un grupo de jóvenes que son utilizados y que tal vez hasta es una forma de vida para ellos. Y está documentado, hemos visto por ejemplo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, hay documentos y hay reportajes de estos grupos pues de porros, si es que todavía se les dice así, tal vez ya tienen otro nombre, que se dedican justamente a este tipo de situaciones. Los contratan para ir a reventar, como se les llama, ir a reventar cualquier tipo de manifestación. Y existen, eso no se puede negar, pero también es válido decir que no todos los jóvenes en este país son violentos y que no todos creen en este tipo de manifestaciones. También interesante conocer la opinión de Frida Gataz, a quien también saludamos en esta mañana a la distancia. Frida, muy buenos días. Muchas gracias, Claudia, muy buenos días a todos y buenos días a la audiencia de Orete. Pues bueno, principalmente mi opinión es que efectivamente existen dos tipos de personas, las que son pues de uso como efectivo, ¿no? Y también las que no tienen oficio ni beneficio, que son pues estas personas que hacen los destrozos. Y bueno, para mí, yo coincido con con la idea que ya conocí hace unos instantes, Luciano, porque cuando fue la marcha del 9 de marzo, del 8 de marzo, vi una publicación donde se decía que todas aquellas personas que habían hecho los destrozos pues habían sido contratadas específicamente pues por el gobierno y mostraban las imágenes en donde pues había ciertas personas de cierto rango en donde pues los estaban saludando y aparte los subían a un autobús y todo eso. Pero yo no creo que todos sean personas malas, realmente. Hay que tener en cuenta por qué se están haciendo este tipo de marchas, que por ejemplo las que están ahorita en Guadalajara pues son por el asesinato de este muchacho en manos de la policía, Giovanni. Entonces, mucha gente está cansada, está inconforme y bueno, pues está harta de que
hagan lo que quieran con ellos, de que solamente sean promesas, de que las autoridades abusen precisamente pues de su autoridad y pues eso es lo que hacen, ¿no? Salir a manifestarse. Y bueno, pues ¿quiénes son estas personas las que se manifiestan? Bueno, pues los jóvenes, porque principalmente son los que tienen aquí iniciativa de pues de salir a las calles, y aparte son también los que motivan, porque hay que tener en cuenta que si bien México es un país muy conservador todavía, los que apenas están como saliendo a la luz, los que apenas están cambiando con su mentalidad, pues son los jóvenes, y son los mismos jóvenes los que arrastran a las demás personas a ir con ellos. Sin embargo, pues hay estas personas que solamente quieren como desprestigiar los movimientos, que son los que hacen los destrozos, los que van y golpean, los que se encargan de que sea el medio el que los vea, pero que los vea hacer, pues golpear a alguien, golpear o romper algún vidrio, o atacar a alguna persona, o atacar algún establecimiento o algo por el estilo. Y bueno, son precisamente esas personas las que más se ven en lugar de las que sí hacen bien al movimiento. El hartazgo, lo que sí queda claro es que el hartazgo no te puede llevar a la violencia, Luciano Martínez. Bueno, tal vez cabe ¿Sí? en una idea. O sea, ¿lo justificas? Vivir en un país violento, el tener cierto hartazgo o llegar al hartazgo, ¿justificas este tipo de protestas? No es que yo lo justifique, o sea, tal vez desde mi punto de vista no debería de existir, pero lo cierto es que si juntamos todas las situaciones, si ponemos todo, ahora sí que juntamos el rompecabezas, este es el resultado. Ese es el resultado de la violencia, porque además este movimiento no viene precedido justamente de una, ahora sí que de una idea original, sino que primero surge una protesta en Estados Unidos, una protesta racial, y después en nuestro país alguien decide destapar este caso que ni siquiera es de este mes. O sea, tenía mucho más tiempo que sucedió. Así es. Y entonces se dio a conocer en redes sociales y dicen, oye, pues también vamos a pedir justicia por esto. O sea, si estamos pidiendo justicia por lo que sucede en otro país, ¿por qué no pedir justicia por esto? Y entonces surge este movimiento. Y ahora sí que si hablamos de todo el entorno, pues justamente son los jóvenes, somos violentados generalmente por las autoridades, o sea, en cualquier tipo de operativos, y se ve constantemente cómo no tenemos una policía preparada. O sea, si empezamos a armar el rompecabezas, decimos, no tenemos una policía preparada, que además se aprovecha cuando detiene a cualquier persona, se aprovecha, ya sea si es ignorante, si está borracho, o sea, no hay ni un protocolo de cómo manejar a una persona, se aprovechan, y lógicamente hay un resentimiento primero del que es agredido, después de la familia, y después empiezan a juntar todas estas historias que hay alrededor de la policía en general y de cualquier, ahora sí que de tránsito, de policía, de soldados, y lógicamente esta situación provoca después reacciones violentas. Y además, si le agregas que esta persona a lo mejor el día que la detuvieron, pues simplemente salió a caminar, y te das cuenta que terminaron por matar a una persona que no tenía cubrebocas, porque no tenía cubrebocas lo mataron. Pues es una situación bastante complicada, que al juntar el rompecabezas dices, pues lógicamente, o sea, ¿qué podemos hacer? No podemos detener esta violencia. Y además, si todavía le agregas que lo primero que quieren es, si se le puede decir, desprestigiar primero desde los dos puntos, tanto la autoridad, por ejemplo, en el Estado, lo primero que dice, no es válida, es un invento, me quieren atacar. En el caso del gobernador de Guadalajara, me están atacando, quieren desprestigiarme. Entonces quiere matar el movimiento. Lógicamente eso genera todavía más violencia, en lugar de reconocer, no, o sea, es una protesta justa que se salió del control y que no debemos de aceptar este tipo de situaciones, pero la protesta es justa y llegaremos hasta el final de las consecuencias. Enardece la población ante todos estos factores, y bueno, pues ahí lo hemos observado. Frida Gataz, te escuchamos. Disculpa, ¿me puedes repetir? Es que casi no entendí. Sí, adelante, te escuchamos con tu participación, Frida. Sí, claro, gracias. Lo que pasa es que, como lo decía anteriormente, estamos viviendo un hartazgo después de tantos años en que México y muchos lugares ha sido reprimido en cuanto a libertad de expresión. Y bueno, pues lo hemos visto desde comienzos de la década, por así decirlo, si no es que me voy un poquito más lejos, en donde las marchas cada vez son más visibles.
y cada vez están haciendo marchas por cualquier cosa, porque la gente, y específicamente los jóvenes, que son los que más se han sumado a esto, pues se han dado cuenta, vaya, de que pueden utilizarla, se le ha dado más reconocimiento a lo que es la libertad de expresión y que pueden ejercerla, aunque todavía, pues, la mayoría, si no es que todas las autoridades han estado como, perdón, aprovechándose de eso o ignorándolos o simplemente sacando de la vuelta, como lo hemos visto con muchas marchas en lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, en donde pues simplemente en lugar de salir a dar la cara, pues se cierran las puertas y la gente está harta de eso. Y yo creo que eso genera, no tendría por qué generar violencia, pero obviamente que tú vayas y que te presentes de una manera al principio pacífica y no se haga nada, que ni siquiera se haga nada la cara, que no te digan o te pregunten qué sucedió o algo por el estilo, lo cual es obvio, no tenían por qué preguntarlo, pues obviamente genera un disgusto y genera en sí algún tipo de violencia, y pues aquí pueden recaer ese tipo de sucesos en donde pues hay muchas, se violentan mucho lo que son los monumentos históricos, las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente esta idea de pues ver cuáles son las marchas que sí se van a atender y cuáles no, pues es una idea pues muy absurda, en donde pues se supone que la sociedad o el gobernante que está en ese momento pues tendría que escuchar al ciudadano, más bien tiene que escuchar al ciudadano y no escoger cuál. Entonces, obviamente genera disgusto, y pues obviamente la gente va a seguir haciendo ese tipo de marchas y efectivamente va a existir pues personas que van a hacer destrozos y todo esto, pero pues ellos como justamente lo dijo Luciano al comenzar el programa, pues son personas contratadas, entonces no por eso se tienen que desprestigiar los movimientos o se tienen que observar solamente a ese tipo de personas, porque pues eso fue lo que hicieron, o eso fue lo que se dio a ver, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en la marcha, o no me voy tan lejos, o sea, ahora que está pasando todo esto en Guadalajara, yo vi que le dieron mucho realce a que golpearon a un periodista de telediario. Ok, porque hay que hacer resonar eso cuando el verdadero sentido de la marcha es que la gente está realmente harta por el abuso de lo que es la autoridad, en este caso la policía, la Guardia Nacional, los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se le da otro giro del que realmente debería de ser. ¿Condenas el uso de la violencia en estas protestas, Frida? ¿Mande? ¿Condenas el uso de la violencia en las protestas? Pues no. No. Yo creo que la violencia en estos sentidos pues nunca te va a llevar a nada. Realmente, pues lo hemos dicho aquí, o sea, en este programa el día de hoy, lo hemos dicho en el programa anterior y en los programas anteriores. México se clasifica por ser un país violento, pero bueno, yo soy de las personas que piensan que la violencia pues nunca te va a llevar a nada. Al final de cuentas, se llaman, o sea, son marchas precisamente por algo, ¿no? Porque marchas porque te escuchen, no porque te hagas notar por la delincuencia o por un movimiento violento o algo por el estilo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Realmente no me gusta. Pero también entiendo que si no haces ese tipo de cosas, pues no te escuchan absolutamente nada. O sea, es algo como muy incoherente de decir, pero es algo que he visto. Y obviamente no estoy de acuerdo en eso, pero pues es en lo que he estado razonando. Simplemente la gente le presta más atención a un monumento caído, a una pared pintada, a una calle deshecha, que a una persona asesinada, que a una persona que está marchando pacíficamente, que a una persona que va y toca una puerta y no se la quieren abrir, pero no les hagan nada a la ciudad porque ahora sí se levantan. Estoy totalmente en contra de la violencia, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren las autoridades? ¿O qué es lo que quiere la gente? Para que por fin se les escuche de una manera, pues, pacífica, por así decirlo.
Dice, no condena la violencia porque tal parece que es el único camino que tienen los jóvenes para que volteen a ver las autoridades. Es lo que entiendo que a lo que se refiere Frida Gattaz. ¿Condenas el uso de la violencia durante las protestas o coincides con Frida Gattaz, Luciano Martínez? Es una situación complicada, lógicamente, justo lo que me hace pensar en el comentario de mi compañera es esta situación. Y en general, por ejemplo, yo sí condeno la violencia, no creo que se deberían de generar este tipo de situaciones en las que no solamente, en este caso, por ejemplo, instalaciones, edificios o monumentos corren riesgo, edificios históricos en algunas ocasiones, sino también la vida de personas. Vimos escenas bastante crueles, por ejemplo, de un policía que fue quemado, pero también vemos escenas de policías actuando de una manera bastante brutal en contra de jóvenes, en contra de personas de la manifestación, golpeando, incluso poniéndose a pelear directamente con piedras y con palos, donde demuestran que tampoco tienen ningún tipo de entrenamiento y no saben cómo enfrentarse a ese tipo de manifestaciones. Pero yo creo que la violencia a lo mucho sí sirve simplemente para que volteen a verte, pero siempre... Para que volteen los reflectores. Sí, voltean los reflectores, pero a la violencia y pierde totalmente sentido la marcha. Esa es la situación, por eso no estoy de acuerdo con la violencia. Pero al parecer también vivimos en un país donde si no hacemos algo que dé escándalo, nadie lo va a voltear a ver. Pero en lo personal, no he visto que la violencia realmente le dé una respuesta positiva a la demanda. Si te parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Ven a H-E-B y llena tu vida con estas grandes promociones. Compra un tinte para dama y llévate gratis una crema corporal de 400 mililitros. O bien, compra 2 jabones individuales en barra y llévate gratis el tercero. Vigencia al 11 de junio. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Y regresamos con más de esta mesa de análisis. Platicábamos hace unos instantes, Luciano Martínez, de si bien es cierto se genera violencia, si bien es cierto existen estos disturbios, pero también es cierto que si la autoridad voltea a verlos, tampoco hemos observado una respuesta a las demandas de los trabajadores en los diferentes temas. Sí, es muy difícil lograr a través de marchas un cambio de ideas, un cambio político. No sé por qué, porque al final yo creo que en una marcha sí hay una parte muy representativa, y más si es una marcha justa, ¿no? Yo creo que si hay jóvenes marchando que piden esclarecer la muerte de una persona que presuntamente fue muerta a manos de la policía, o sea, porque se lo llevaron vivo y regresó muerto, entonces debería entonces ser muy fácil que te escuchara la autoridad. Y de hecho no habría necesidad ni siquiera de llamar a una gran marcha, simplemente con que 1 o 2 personas hicieran este llamado de esclarecer este tipo de situaciones, pues debería ser muy fácil el acceso a la justicia. Lo cierto es que también vivimos en un país donde este acceso a la justicia pues al parecer no existe, o tal vez no existe para todos. Entonces para los grupos vulnerables a veces queda esta vía que es muy condenable, y yo mismo lo he dicho aquí, lo acabo de decir, no se vale saquear, no se vale destruir monumentos, destruir cualquier tipo de edificios, no se vale agredir tampoco a otros policías, a medios de comunicación, todo eso no se vale, pero al final
pareciera que si no se hace nada de eso, entonces nadie pone atención, y si no se hace eso, pues a veces tampoco sale el gobernador a dar la cara. Y lo cierto es que después de esta presión de alguna situación, o ahora sí que a lo mejor es el peor premio que pueden tener, pero tuvieron la declaración del gobernador y implementó ahí algunas medidas y prometió que llegaría hasta el final el gobernador de Guadalajara. Esperemos que sea realidad y que la próxima vez no sea necesaria una marcha, sino que simplemente cuando suceda algo injusto sea la misma autoridad la que reconozca la situación y la que vaya tras el hecho. ¿Crees en las protestas, en las movilizaciones? Personalmente yo no creo en las movilizaciones, ni en las marchas, ni en este tipo de ataques hacia lo que rodea la marcha, ¿no? Toda esta situación violenta yo no creo que solucionen las cosas. Ahí tenemos al grupo feminista que hizo una marcha de un gran grupo de mujeres que también fue muy violenta en algunos sectores de esta marcha. No eran todos los sectores, era un grupo también, no sé si minoritario o no, pero al final yo creo que el trabajo feminista y lo que ellas buscan lo van a lograr desde otro punto y no desde una marcha. Frida Gataz, ¿crees en las protestas? ¿Confías en las movilizaciones? Fíjate que yo estoy muy de acuerdo en que se hagan, sin embargo, no creo que arregle nada. Estoy de acuerdo con que se hagan porque la gente se une con base en lo que cree, en lo que quiere cambiar. Pero si lo vemos desde ese punto, no cambia absolutamente nada. La gente, las autoridades no salen a dar la cara. Es muy, muy, muy distinto. Es muy, que salga esa persona. Es muy difícil que salga. Y no está bien porque la gente realmente se preocupa, se esmera y pone todo su empeño y dedicación en estas cosas porque pues estamos hablando de que son hartazgos que han venido acumulando desde hace tiempo, pero realmente yo no creo que funcionen, más bien no funcionan. Si bien el movimiento feminista, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pues ¿qué vimos? Que el presidente de la República, en lugar de salir a dar la cara, simplemente se escondió. ¿Y qué pasaba? No decía absolutamente nada del movimiento. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque es el realismo que está teniendo México. Es una realidad horrible que México está viviendo. Ahora, ¿qué tal si salen los papás de niños que han sido, violentados desde chiquitos, desde muy, muy, muy chiquitos? Tampoco los van a escuchar, aunque sean niños, porque las autoridades no están acostumbradas a dar la cara en ese sentido y no tienen una estrategia definida para que eso se acabe, porque simplemente es algo que no pueden controlar y que no está sí está en sus manos, pero no lo pueden controlar, porque no puedes tener como vigilada a toda la población mexicana. Entonces, de alguna u otra forma, estos movimientos sirven para que entre la misma sociedad que está viendo esto, que está escuchando, que está leyendo y que está, de alguna manera interactuando con estos movimientos, pues caiga en conciencia, ¿no? Y de alguna u otra forma, pues un rayito de sol le pegue ahí en la cabeza y pues cambie. Pero realmente las autoridades no salen. Lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí salieron a dar la cara por un evento que sucedió. Pero realmente, si no hubiera pasado eso, hubieran salido. Cuando realmente son las mismas personas, son las mismas autoridades las que dicen que pues la policía y esas personas pues tienen la autoridad, no tanta autoridad como para matar a una persona, pero a veces son ellas mismas quienes le dan la razón en lugar de esclarecer los hechos, y eso no es correcto. No es correcto. Estoy totalmente a favor de las marchas, pero no estoy a favor de que violenten. Por ejemplo, en esta marcha de Guadalajara también se dio a conocer un video en donde una muchacha era violentada por un policía, en donde este policía le jalaba el cabello y la estaba arrastrando hacia él, y pues un muchacho también pues se le puso al tú por tú, porque pues ¿por qué? Y este policía pues obviamente yo creo que se dio cuenta que lo estaban grabando, pues ya no hizo nada, simplemente lo hizo para atrás. Pero ¿por qué abusar la autoridad de su autoridad? En lugar de salir y decir, ok, esto fue una equivocación, vamos a dar la cara, porque obviamente todas las empresas tienen un portavoz, porque el portavoz no sale
y dice, y pues simplemente no reconoce el problema o el suceso que hubo. Esto es algo que les falta mucho a las empresas, reconocer y salir inmediatamente a dar la cara en esos momentos, porque eso es lo que genera las revoluciones, que las autoridades no se hagan responsables de lo que está sucediendo en estos momentos. Gracias, Frida Gataz. Bueno, pues muchísimas gracias por esa participación en la mesa de análisis. Dice Frida, los movimientos sirven para crear conciencia. ¿Con qué nos quedamos, Luciano Martínez? En que no es aceptable la violencia de ningún tipo, sobre ningún medio, pero lo triste de nuestro país es que al parecer es necesaria. Necesaria la violencia. Al parecer. La opinión de los jóvenes universitarios, así lo ven los jóvenes, estas movilizaciones, la participación de los jóvenes, en su mayoría, pues jóvenes, estamos hablando de jóvenes universitarios en estas protestas que han recurrido a los disturbios, así las califican. Gracias, Frida Gataz, y por supuesto, gracias, Luciano Martínez, también por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre muy contento de participar y pues ya listo para la próxima. Muchísimas gracias, la participación de los jóvenes universitarios, así ven las cosas. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos, llegamos al final de este espacio de noticias, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Ya nos vamos, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. XHBIR XH